A ver, si digo godos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente esa imagen típica, ¿no? Hordas de bárbaros a las puertas de Roma liando la parda. Pero claro, esa imagen, aunque es muy potente, se queda muy corta. Es solo una pieza de un puzzle enorme y fascinante. Así que vamos a meternos de lleno en la historia de un pueblo que hizo mucho más que desafiar a un imperio. Ayudaron, nada menos, que a dar forma a la Europa que conocemos. Y aquí lo tenemos, el momento clave, el que ha quedado grabado a fuego en la historia, año 410. Tras años y años de tensiones, de negociaciones que no llegan a nada, los visigodos, con su rey Alarico al frente, hacen lo que nadie creía posible. Entran y saquean Roma, la mismísima ciudad eterna. Imaginemos la escena. Durante 3 días, el corazón del Imperio Romano recibe un golpe tremendo, un golpe del que, en realidad, nunca se recuperaría del todo. Pero, ojo, ¿quién era el hombre detrás de todo esto? Alarico. Y no era el típico jefe bárbaro que solo quería arrasar con todo. Para nada. Alarico había sido oficial del ejército romano. Llevaba años intentando negociar un acuerdo, un lugar para su gente dentro del sistema. Así que el saqueo, fue más bien un acto de pura desesperación. El punto final que rompió la baraja. Y claro, esto selló para siempre esa fama de destructores de la civilización para los godos. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque si nos quedamos solo con esa foto del saqueo de Roma, nos estamos perdiendo la película completa. Estamos hablando de casi 3 siglos de una relación, súper compleja. Una historia que sí, tuvo conflictos, claro que sí, pero también, y esto es clave, de una interdependencia brutal. Es que mucho antes de Alarico, la relación entre godos y romanos era como un baile complicadísimo. Un tira y afloja constante. No eran solo enemigos a muerte. ¡Qué va! Eran socios comerciales, eran aliados en el campo de batalla, a veces simplemente eran vecinos, y esa convivencia, esa interdependencia, fue moldeando a los dos, de una forma que la imagen del saqueo simplemente no nos deja ver. Fijaos, es que este contraste es que lo dice todo. Por un lado, los tenemos como enemigos mortales, que llegaron a matar a 2 emperadores romanos en batalla, que se dice pronto. Pero por otro lado vemos la otra cara de la moneda. Miles y miles de godos sirviendo como foederati, o sea, como aliados federados en los ejércitos de Roma. Lucharon y murieron por el imperio en batallas que fueron decisivas. O sea que no eran solo unos extraños llamando a la puerta. Muchas veces eran ellos los que guardaban esa misma puerta. Y esta cronología nos ayuda a entender cómo se torció todo. El punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, es el 375. Llegan los hunos. Los godos, aterrorizados, piden refugio dentro del imperio. ¿Qué pasa? Que los oficiales romanos de la zona los tratan fatal, y esos refugiados desesperados se acaban convirtiendo en un ejército rebelde. ¿El resultado? La batalla de Adrianópolis, una masacre, una derrota catastrófica para Roma que deja temblando al Imperio de Oriente. A partir de ese momento, la verdad es que el camino hacia el saqueo de Roma del 410 parece casi inevitable. Y es que esta relación tan enrevesada se ve hasta en el equipamiento de un guerrero godo. Es fascinante. A ver, vamos a echar un vistazo rápido. Empecemos por el casco, el famoso Spangenhelm. Siempre lo asociamos con los bárbaros, ¿verdad? Pues resulta que este diseño se fabricaba en talleres romanos para sus aliados germánicos. Ahí lo tienes. Un símbolo perfecto de esa conexión militar y material. Seguimos, el arma principal, la espada. Esa espada larga de doble filo. Pues tampoco era un arma exclusivamente goda, ni mucho menos. De hecho, era el arma estándar de la caballería romana tardía. O sea que si un jinete godo y uno romano se enfrentaban en el campo de batalla, lo más probable es que los dos llevaran exactamente la misma espada. La línea entre civilizado y bárbaro se vuelve cada vez más borrosa, ¿eh? Y para rematar, su táctica estrella, el muro de escudos. Y esto no era una carga a lo loco, todos corriendo sin orden ni concierto. Que va, era una formación súper disciplinada, que necesitaba muchísima cohesión y entrenamiento. Esto nos dice algo muy claro. Los godos no eran una horda salvaje, eran una fuerza militar organizada, muy potente, y que además usaba tácticas que muchas veces habían aprendido sirviendo en el mismísimo ejército romano. Bueno, ya hemos visto el antes y el durante del saqueo. Pero, ¿qué pasa después? Porque la historia no acaba ahí, ni de lejos. Tras la muerte de Alarico, los visigodos no desaparecen sin más. Al contrario, se reinventan. Pasan de ser invasores a ser pioneros, a ser constructores de reinos. Es que el viaje que hacen es alucinante. Fijaos, empiezan en el sur de Francia, en Aquitania, donde fundan el reino de Tolosa como aliados de Roma. De ahí, poco a poco van moviendo su centro de poder hacia la península ibérica. Y allí hacen algo histórico. Unifican un territorio que nunca antes había estado unido bajo un solo poder local. Ponen la capital en Toledo y crean un reino que va a durar más de 200 años. Es el ejemplo perfecto de esa transición, de saqueadores a fundadores de estados. Vale, esos son los visigodos en España.
Pero, mientras tanto, ¿qué pasaba con sus primos, los ostrogodos? Pues ellos apuntaban todavía más alto. Tenían la vista puesta en el premio gordo, Italia. Y al frente tenían a un líder que era, sencillamente, uno de los personajes más increíbles de su tiempo, Teodorico el Grande. Y para entender a Teodorico, esta cita del historiador Jordanes es clave. Nos dice que Teodorico supo combinar las tradiciones godas con las romanas. Y es que él se había educado en la corte de Constantinopla. No quería destruir la cultura romana, todo lo contrario. Quería conservarla, fusionarla con la suya. Su gran proyecto era crear un estado híbrido, algo completamente nuevo. Y la forma en que lo organizó fue brillante. Muy pragmática. La división de tareas era sencillísima. Los godos se encargaban de lo militar y los romanos de la administración civil. De esta forma, el poder militar godo protegía una burocracia y un senado romanos que seguían funcionando como si tal cosa. Por eso su título era Gozorum Romanorum que Rex, rey de godos y de romanos. Lo dejaba bien claro. Y aunque al final su reino no duró, esa idea, ese intento de fusión, se convirtió en un modelo para toda la Europa medieval. Así que si lo pensamos bien, la historia de los godos es un viaje inmenso. Desde el Báltico hasta Ucrania, desde las murallas de Constantinopla hasta el estrecho de Gibraltar. Su huella en la historia va muchísimo más allá de ese famoso saqueo de Roma. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. Después de todo este recorrido, de ver su relación con Roma, su organización militar, su capacidad para construir reinos que duraron siglos, ¿podemos seguir con la etiqueta fácil de bárbaros destructores? Pues parece que la respuesta es un no rotundo. Los godos no fueron el punto y final de una era, fueron el comienzo de una nueva. No destruyeron el mundo romano, sino que lo transformaron desde dentro. Sus reinos, tanto en Hispania como en Italia, fueron los primeros grandes estados romano-germánicos, una especie de prototipo de las naciones europeas que vendrían después. Fueron, en definitiva, el gran puente entre el mundo antiguo y la Edad Media. Y con esto queda una última reflexión en el aire. ¿Qué habría pasado? Pensemos por un momento, ¿cómo sería Europa hoy si el reino visigodo hubiera frenado la invasión del 711? O si el estado de Teodorico en Italia hubiera sobrevivido. Es imposible saberlo, claro, pero nos sirve para darnos cuenta de que su legado, aunque a veces no lo veamos, está ahí, en los cimientos de la Europa moderna. Y es un recordatorio de que la historia, casi nunca, es tan simple como nos la han contado.